Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Esperemos que estén muy bien compartiendo en familia este día muy especial, Día del Señor. Y ya compartimos el Evangelio del día, señor director, por favor. Tenemos en pantalla el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Y el texto dice: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. ¿Qué mensaje tan profundo nos entrega el Señor hoy en este Evangelio? El estar precavidos, el estar atentos. El no sabemos cuándo será la venida del esposo, la venida del Señor. Cada día, cada segundo, vivamos intensamente en nuestro ambiente laboral, familiar, entre amigos, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Vivamos intensamente nuestra vida de fe, nuestra relación interpersonal, perdonando, amando, abrazando, diciéndole a la gente a la que queremos, y no solo diciendo, sino con gestos concretos, demostrar el amor a los demás. Seamos precavidos, estemos siempre atentos para la llegada del Señor. Señoras y señores, y a continuación vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es un querido colega que estamos siempre en contacto hablando de temas de política, de temas de religión. Es el editor de Nación Media, un periodista realmente muy destacado. Y bueno, tuvo en cierta medida una responsabilidad enorme, y estoy seguro que para periodistas como él también un privilegio de poder estar en una zona de conflicto y profesionalmente realizar una cobertura realmente fabulosa. Juan Carlos dos Santos está esta mañana con nosotros para hablar un poco de este conflicto que se genera en la zona de Gaza entre Israel y Palestina. ¿Es exactamente eso o es solo con un grupo de terroristas que están viviendo en esa zona? De eso también vamos a hablar con él hoy. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mariano. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por la invitación y como dijiste, fue un privilegio haber tomado parte de esa situación quizás riesgosa, peligrosa, desde todo punto de vista, donde uno pone su vida en juego. Así es. Porque justamente la documentaciones que nos hacían firmar en ese lugar indicaban esa posibilidad y trataban también de alguna manera de desligar cualquier responsabilidad al Estado de Israel en estas situaciones. Claro. Pero bueno, fue bastante interesante, fue muy emocionante y sobre todo muy intenso, y solamente una semana.
Y queremos también que sea un poco testimonial, le decía yo a Juan Carlos, más que el periodista, me gustaría escuchar al Juan Carlos ciudadano paraguayo, único medio de comunicación, el Grupo Nación Media de Paraguay, acompañando este conflicto. Contanos un poco cómo surge esta idea de ir a hacer la cobertura, Juan Carlos. Y desde el momento que comenzó el conflicto, a partir del 7 de octubre, yo comencé a seguir como estoy acostumbrado mucho más de cerca todo esto y tuve la desgracia, por algún motivo, por decirlo de esa manera, Ajá. de conocer a una de las víctimas, a David Schwarman, el paraguayo, que probablemente haya sido una de las primeras víctimas de este El ataque que falleció terrorista. con la esposa, ¿verdad? El que falleció con la esposa. Ya hace unos años yo escribí sobre el kibutz donde él vivía y me escribió por Facebook dándome unas correcciones, porque había puesto que estaba a 200 metros, en realidad estaba a 2000 metros. Entonces le agradecí, quedamos como amigos. De ese día comenzamos a contactar bastante. Tal es así que como yo tengo la aplicación de lanzamiento de cohetes que me avisa cada vez que hay un ataque por un tema periodístico, yo le contacto a él ese sábado, le pregunto, David, ¿qué tal? ¿Está todo bien? Y es la primera vez que él no me respondió enseguida. De hecho, ya no me respondió nunca y al día siguiente, Ya domingo, estaba sí, entre una de las víctimas. ya había fallecido. Por la diferencia horaria, si yo le escribí más o menos a la mañana, él ya había fallecido. Entonces eso me llevó a intensificar mis contactos, mis vínculos. Hablé con una tía de él, que es una doctora paraguaya, y me dijo, él está entre los desaparecidos, probablemente fue secuestrado. Claro, en ese momento era desaparecido Era un todavía. desaparecido y tomaban como que fue uno de los rehenes llevados, él y su esposa, y era una situación muy dramática. Y en ese momento de la llamada parece que fue intencional, le escriben a ella y le confirman que David y su esposa habían sido hallados sin vida en el kibutz Farasa, que fue arrasado y que fue uno de los más brutalmente dañados por esta sádica actuación del grupo terrorista. Entonces a partir de ahí comencé a intensificar más las publicaciones, empecé a hablar un poco con el director, con José María Agüero, sobre lo que pasaba y me dice, ¿y si nos vamos allí? Me dice. Yo me quiero ir, le dije, pero hay que ver la disponibilidad, no había vuelos, todo el sistema turístico había colapsado, Claro. la gente estaba huyendo, la embajada paraguaya, a través del encargado de negocio, estaba comenzando a repatriar, buscando vuelos humanitarios, vuelos militares, de cualquier manera salir del país. Realizaron un gran trabajo, dicho sea de paso, para repatriar a compatriotas que querían venir a nuestro país. Realmente sí, a pesar de que hubo algunas quejas, pero era una situación que se le escapó de control a todo el mundo. Esta persona estaba sola ahí, él se encargó de repatriar a muchos compatriotas que de alguna manera les encontró un vuelo. Había un grupo de peregrinos que estaban haciendo quizás el viaje de sus vidas, estaban haciendo. Exacto. Y tuvieron que cortar por esta dramática situación. Exacto. Juan Carlos, no quiero dejar pasar la situación para también hacer un análisis. Este conflicto de aquel día de octubre en realidad tiene un antecedente. Y un antecedente ya histórico, ¿no? De la religión de por medio. Hablarnos un poco de eso. ¿Qué tiene que ver la religión en este conflicto entre Israel y Palestina? Y que también involucra un poco al tema del grupo terrorista Hamás. Bueno, yo llegué a la conclusión de que esto es un conflicto religioso, puramente religioso, que se escuda en una situación territorial. En caso de que hoy todo el pueblo de Israel, los 9 millones de habitantes israelíes, ya de cualquier religión, asuman y se pasen digamos, abracen la fe islámica, el conflicto va a terminar. Entonces eso nos da la pauta de que no es un conflicto territorial, el territorio es la excusa y además no hay un motivo ni religioso ni territorial que lleve a actuar de la manera tan sádica como que actuó este grupo terrorista, acabando con la vida desde bebés, seres mayores, ancianos, mujeres embarazadas y hasta mascotas. O sea, fue algo muy, muy, muy radical. Entonces es un tema religioso básicamente. ¿El enemigo de Israel se llama Hamás? ¿Podemos decir así? El enemigo de segunda línea es Hamás. Hamás es un grupo formidable, pero es un grupo terrorista de segunda línea. Y dentro de poco va a ser un mal recuerdo para Israel y para todas las familias que sufrieron, no solamente en este ataque, sino
desde la creación del grupo de 1987, cuando fue creado, y en el 2005 que entraron a la Franja de Gaza, se convirtió en una pesadilla, porque es una manera de vivir bastante incómoda, la de constantemente estar dependiendo de una sirena o de una alarma en una aplicación para ir al refugio, sin importar la hora del día ni lo que uno esté haciendo. Una vez que llegaste, vamos a contarle un poco a la gente el proceso. ¿Cómo fueron esas primeras 24 horas en el lugar? Porque supongo que había un poco de miedo, Juan Carlos. Sí, la aventura comenzó ya en Frankfurt, porque mi vuelo era Asunción-Madrid. Claro, la escala. La escala Asunción-Madrid y luego irse a Frankfurt, porque es uno de los aeropuertos que tiene un lugar exclusivamente para los que van a viajar a Israel. Entonces, en Frankfurt ya comenzó mi aventura. Al salir del aeropuerto fui al hotel por la cantidad de horas que tenía que esperar y el taxista me pregunta, como siempre, ¿verdad? De dónde era, a qué iba. Le dije, soy periodista y vengo a hacer entrevistas. Entonces, y tú, le digo, yo soy de Afganistán, me dice. Y te cuento algo, me dice. Yo luché con los talibanes, me dice. Luché con los talibanes y mi fe no era tan fuerte. Entonces ellos me iban a matar y tuve que huir con mi hermano y estoy acá en Alemania. Me va bien, tenemos una empresa de taxi. Pero ¿a dónde vas? Me dice, bueno, te soy sincero, le dije. Le dije, voy a Palestina, le dije, para no meterle el tema Israel. Me dice, pero ahí están en guerra, me dice. Es un lugar muy peligroso, me dice. Realmente estás loco, me dice. Entonces ahí me di cuenta, una persona que estuvo luchando con los talibanes en algún momento me estaba advirtiendo que iba a un lugar peligroso. El miedo siempre estuvo, pero la adrenalina parece que lo fue bloqueando. La primera noche sí sentí un poco más de temor cuando llegué Mi temor realmente estaba en el vuelo, porque es un vuelo que va pasando cerca de la costa del Líbano. Claro. Era un momento que estaban, que había pleno artillería. Sí. Pero la línea aérea que tomé, que es la única que llega a Israel, una línea aérea israelí, tiene un sistema antimisiles, de alguna manera se va uno protegido, nunca va a ser 100%. Y una vez que llegué a Israel fue mucho más simple que otras veces el ingreso. No había tanto control. Claro, no había tantos pasajeros. Vuelos, el único vuelo, no había casi pasajeros, entonces fue mucho más relajado. La gente este señor, mencionó Lucas Franco, del encargado de negocios, ya me estaba esperando, fuimos al hotel y a partir de ahí, bueno, comenzó a ver, tengo que armar mi agenda. Y esa primera noche sí fue un poco complicado dormir porque estaba un poco cerca de la playa y tenía la idea de que podían entrar por allí, pero claro, es un temor que uno se crea con todo lo que está viendo. Y por el entorno, claro. Era infundado, ¿verdad? Más que nada era la parte del lanzamiento, era lo más peligroso. Esa primera noche fue relativamente tranquila. Luego se complicó. Vamos a establecer ahora una breve pausa y después vamos a seguir hablando con Juan Carlos dos Santos. Él es periodista, editor de Nación Media y está con nosotros compartiendo su experiencia de esta cobertura que realizó en su carácter de periodista en la zona de Israel, y después nos va a contar cómo fue el día a día, cómo fue recorrer en horas de la noche cuando ya todos estaban en sus casas, incluso algunos en refugios que son preparados en las viviendas. Si es que vamos a hablar de eso también a la vuelta de la pausa aquí en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Ya volvemos enseguida. Señoras y señores, seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Hoy hablando del conflicto entre Israel, Palestina y de por medio este grupo terrorista Hamás. Está con nosotros el periodista Juan Carlos dos Santos comentando un poco su experiencia. Juan Carlos, comentanos cómo era el día a día. Estuviste por Jerusalén, estuviste por Tel Aviv. Contanos un poco cómo era el día a día. Bueno, mi base era Tel Aviv porque ahí estaba el hotel que me asignaron.
A partir del segundo día, porque ya llegué a la noche, a partir del segundo día comencé a contactar a las personas, a mis conocidos, amigos, y de repente resultó abrumadora la respuesta que recibía porque todos me daban algo para hacer, alguien a quien entrevistar, alguien a quien llamar, algún lugar para ir. Y era manejar, administrar un poco esa agenda muy, muy intensa. Y mi objetivo también era llegar hasta la ciudad de Najarilla, que está como a 40 kilómetros al norte de Tel Aviv, y hablar con la hermana de David, que ella ya sabía, ya estaba al tanto de mi presencia, y coordinamos y que iba a ir en uno de esos días. Era salir un poco también a la noche, compartir con la gente, ver el ambiente, mostrar, grabar un poco lo que se vivía dentro de una normalidad no tan normal para ellos, porque convivir con los cohetes es algo normal, pero el temor que se generó, porque esos terroristas entraron y muchos se quedaron, incluso ni sabían si cualquiera que estaban por ahí podría ser uno de los infiltrados, Claro. hacía que la situación cambie un poco. Pero comenzamos a recorrer. Afortunadamente Israel tiene un sistema de tren bastante amplio y muy accesible y todo el transporte comenzó a ser normal. Fui hasta la ciudad de Najarilla. La entrevista más difícil fue con la señora Susi y su esposo, porque ellos estaban todavía de duelo. Y tener que hablar de una situación, recordar al hermano, ver si conocían el contexto de la situación, en cómo murió. Y la incertidumbre que seguía también. Era incertidumbre además, porque por más que la ciudad esta nunca recibió un ataque, ellos estaban igualmente preparados. Hablaste del tema de los refugios. Mucha gente prefirió ya dormir directamente en el refugio, claro, para no estar moviéndose de madrugada. En el hotel que estaba, los 4 pisos subterráneos, cada uno era un refugio. El cuarto estaba dedicado a los niños, entonces había como una guardería ahí y todos los niños dormían en ese lugar. Era una situación delicada ya para ellos, por más que están acostumbrados. Y el hablado con la señora Susana, que contó la experiencia de su hermano cuando era chico, cómo fue cuando él vino, el amor que tenía por Israel, y contó algunos detalles. Por ejemplo, él era una de las personas que más peleaban para que los gazatíes consigan más permiso de trabajo en Israel. Y eso fue algo que dolía mucho, porque es una traición muy grande, porque de esa gente finalmente provino la muerte de su hermano. También otra entrevista con la doctora Miriam Herman. Ella trabajó como forense por sus conocimientos patológicos ya cuando estuvo en Paraguay, y dio muchos detalles bastante macabros del trabajo que le tocó a ella. Se quebró en un momento de la entrevista, no pudo soportar tantos recuerdos, porque como pediatra y como forense le tocó trabajar con los cuerpos de los niños, y eso fue muy intenso. Y el recorrido que hacíamos era ir a un lugar donde uno podía hablar, o estaban los familiares de los secuestrados, o los familiares estaban haciendo alguna manifestación, entonces íbamos a capturar esos momentos y hacer un reporte para los programas cuando me solicitaban. El día lunes, la oficina de prensa del gobierno de Israel organizó un viaje, un tour, para quienes querían ir al kibutz de Be'eri, que está a 2 kilómetros de la franja. Fue el lugar donde encontraron muertos a los bebés, quemados, decapitados algunos, y fue uno de los lugares más dañados. Casi 140, 150 habitantes de ese kibutz, de 1500, fueron asesinados y secuestrados. Ese fue el momento más fuerte. Yo me di cuenta luego en las filmaciones que yo hice tratando de hacer un reporte. Yo estaba parece bloqueado por la manera en que yo hablaba, mientras los tanques que estaban a unos metros nuestros estaban disparando hacia posiciones de Gaza, y nadie se inmutaba, porque el shock de haber visto la destrucción, la masacre y restos de la matanza, porque aunque no había cadáveres, sí había restos de sangre, era mucho más impresionante que estar escuchando el ataque y el bombardeo ahí cerca de uno. Hubo una especie de descontrol de este grupo de terroristas de Hamas una vez que ingresaron a la zona de Israel. Así es. Juan Carlos. Hablamos un poco de eso. Hoy se está sabiendo, porque los líderes de segundo nivel están confesando, están hablando, porque están molestos, porque sus líderes máximos, como por ejemplo Ismail Haniyeh, que vive en Qatar, están, digamos, disfrutando de la vida, no están arriesgando, mientras los líderes están corriendo del bombardeo y sobreviviendo con dátiles y casi sin agua. Entonces ellos se están reclamando, y perdieron la confianza en esos líderes,
porque en el momento de ingresar, aparentemente la idea era llegar a las unidades militares, secuestrar soldados israelíes, llevarlos a Gaza vivos o muertos y luego intercambiarlos por los prisioneros. Sin embargo, no hubo una orden. Una vez que ingresó una horda de personas totalmente descontroladas y le dijeron, hagan lo que quieran. Y eso fue lo que pasó. Cada uno hizo lo que se le dio la gana hacer. Fueron por todos lados. No solamente soldados de Hamás que están entrenados, equipados, sino la gente, los civiles comunes y corrientes que sí o sí también están armados. Entonces, el descontrol fue total. Los jefes, las cabezas militares del grupo terrorista perdieron el control de esa gente y se armó toda esa matanza. Juan Carlos, actualmente, ¿cómo está la situación allá y qué es lo que se viene en la zona? Bueno, hoy la Franja de Gaza, que es como un rectángulo, está cortado. Por un lado está Israel. Israel tiene en dos partes, tiene fronteras, Egipto y el mar Mediterráneo. El ejército de Israel cortó Gaza, que creó una Gaza del norte y una sur. En la parte de arriba hizo un corredor humanitario para que todos quienes puedan irse hacia el sur, que es lo que le pidieron desde el primer día, se vayan hacia el sur porque el norte va a ser pulverizado. Que desalojen la zona. Realmente el norte está siendo pulverizado y quienes no puedan ir van a quedar atrapados entre dos fuegos, van a ser víctimas civiles, va a haber víctimas civiles, ya hay muchas, va a haber más, porque incluso Hamás no está permitiendo que muchos no vayan por ese corredor humanitario, no escapen hacia el sur. Quieren usar como escudo. Lo están usando como escudo porque es la única opción que tienen y bueno, el escudo tampoco les va a durar mucho tiempo, porque ¿cuánto tiempo Israel tiene que aguantar eso? Porque el mensaje, el plan y la operación que se está llevando a cabo es que Hamás va a desaparecer como desapareció Al Qaeda luego del ataque del 11 de septiembre. Muchos hablan de una posible tercera guerra mundial por la incursión de Estados Unidos por un lado, Rusia también que está observando y otros países de Europa. ¿Cómo ves vos? Yo creo que eso no es muy posible. Hay conflictos. Como que algunos van a estar observando Rusia y nada más. Ucrania, que ya tendría que haber desencadenado en algo más grande, está allí. Esta es una situación casi normal, pero con una operación diferente. No es la primera vez que Israel entra en Gaza, no es la primera vez que hay un ataque entre ellos, no es la primera vez que sufren un atentado. Es una reacción por lo que hizo Hamás. Es una reacción totalmente, pero esta vez sí, digamos, la reacción va a ser mucho más intensa y están buscando poner punto final. Hay un detalle importante. La gente de Hezbollah, aliado de Irán y también soporte de Hamás, no se está metiendo. Ya advirtieron ellos que eso es un tema de Hamás, es decir, con eso Hamás está solo y es cuestión de tiempo que desaparezca. Va a ser un mal recuerdo, pero va a ser un recuerdo finalmente. Para cerrar, Juan Carlos, ¿cuál fue la reacción de tu familia cuando dijiste me voy? Algo complicado porque coincidió con mi cumpleaños. Entonces, en una reunión familiar, ya mi esposa y mi hijo estaban al tanto, pero mi madre no. Y el resto de mi familia tampoco. Entonces, bueno, me despedí, yo voy a viajar y un amigo me dice, ¿a dónde te vas? Me dice, y voy a trabajarle. Me mandan a Israel para trabajar y ahí fue bastante difícil porque uno está viendo la situación en la que se está viviendo. Sin embargo, yo al haber estado 2 veces allá, siento que la zona es bien segura y de todas maneras era una situación diferente. En algún momento estuve expuesto. Me di cuenta que me expuse en una de las alarmas que no encontré, por ejemplo, la tarjeta para salir por la puerta y me quedé en el hotel y eso no se tendría que hacer. No pudiste llegar al refugio. No pude llegar a tiempo. Entonces, era estar en constante contacto con ellos, pero lo que después pensaba, una vez que yo corte, ¿cómo se quedan ellos? Porque no saben si ese minuto después que yo corté pudo haber pasado algo. Entonces era casi imposible estar en permanente comunicación con ellos y sabía que estaban viviendo de alguna manera una situación que nunca viví, nunca nos preparan para este tipo. De mucha incertidumbre, ¿no? Nunca nos preparan para esto y bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Por eso que fue un alivio el haber salido ahí para ellos. Yo me quería quedar más tiempo realmente porque era algo. Claro, era y tu algo alma de periodista único. también, ¿no? Y sí, porque éramos los únicos medios, el único medio que estábamos allí, estábamos transmitiendo cosas que el mundo estaba también informándose de otra manera y era importante contar la verdad desde allí. Claro. Juan Carlos dos Santos, gracias por tu tiempo y compartir con nosotros esta experiencia. Mariano, gracias a la audiencia y bueno, esperemos
estar de vuelta aquí muy pronto. Agradecemos de esta manera a Juan Carlos dos Santos, periodista, por compartir con nosotros su experiencia de esta cobertura en la zona de Israel. Y a ustedes, muchas gracias por la sintonía. Que tengan un excelente domingo.